Buenas noches, hermanos, es un privilegio y es un gusto poderles saludar a ustedes por este medio. Qué bueno que nos acompañen, qué bueno que puedan apartar este tiempo para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Es una alegría estar con ustedes. Hay cosas, hermanos, que se nos salen de las manos a veces con las cuestiones de la señal, del internet, o algunas cuestiones a veces del programa, pero damos gracias a Dios que estamos aquí nuevamente y es una bendición que nos puedan acompañar. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Señor para esta hermosa noche. Padre eterno, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por este día, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia y por tu fidelidad. En esta noche, Señor, rogamos de tu dirección. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender, a comprender, a atesorar tu palabra. Señor, dirígenos. Necesitamos de ti, necesitamos, Señor, de tu ayuda. Necesitamos de ti, Espíritu Santo. Gracias porque eres bueno y maravilloso. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Nuevamente bienvenidos, hermanos, qué privilegio que nos puedan acompañar. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Romanos. Estamos en el capítulo 7 y vamos a leer del versículo 14 al 25. Espero que tenga lista su Biblia y podamos ver entonces Romanos capítulo 7 del versículo 14 al 25. Y la palabra de Dios dice de esta manera: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. En el resto del capítulo 7, Pablo habla de su experiencia en la lucha contra el pecado. Ahora estos pasajes, hermanos, en los cuales acabamos de leer,
muestran algunas complicaciones y algunas interpretaciones. El mensaje de hoy lo he titulado Pablo el incrédulo o el creyente, ¿sí? Y creo que vamos a entender un poquito más cuando vayamos desarrollando estos versículos y vayamos reflexionando. Porque la pregunta, mis queridos hermanos, es si el apóstol está hablando como un incrédulo o como un creyente. Para muchos, estos pasajes era de cuando Pablo era incrédulo. Entonces está hablando como en un tiempo pasado, ¿no? Porque él era incrédulo y entonces él desarrolla estos versículos. Por el otro lado se dice, no, aquí está hablando Pablo como un creyente, pero como un creyente que está luchando en contra del pecado y que hay una ley, diríamos, la ley del pecado que todavía está activa en él. Esta es una respuesta difícil. Hay muchos estudiosos que apoyan una respuesta o que apoyan otra respuesta. Algunos creen que un creyente no podría hablar como lo hace Pablo cuando dice: yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. El versículo 14 dice el texto: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Para algunos es inconcebible entonces y decir nadie que sea creyente, y en este sentido Pablo como un creyente no puede estar hablando y diciendo entonces yo soy carnal y estoy vendido al pecado. Nadie podría expresar eso alguien que realmente es un creyente. Plantean algunos, ¿no? Él también confiesa, sin exagerar, que peca con regularidad, incluso de manera compulsiva. El versículo 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Vuelvo, hermanos, al planteamiento, ¿no? Y a la cuestión de la interpretación. Aquí no puede estar hablando un Pablo creyente, plantean algunos, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que el apóstol Pablo esté diciendo entonces que es carnal, que está vendido al pecado y que él dice que peca? No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. El versículo 18: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cómo es posible entonces que un creyente, en este caso Pablo, esté expresando entonces que el bien no mora en él? Por eso es que muchos han llegado a la conclusión, es decir, sí, Pablo está hablando aquí, pero no como un converso, está hablando como un incrédulo, cuando él fue un incrédulo. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. El versículo 15, como lo leímos: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es por eso que a través del tiempo mucha gente ha llegado a la conclusión
de que Pablo está hablando de cómo él era antes de la conversión. Recuerdo, hermanos, hace algunos años, cabalmente estudiando este libro con un profesor, él nos planteaba, ¿no? Y él decía, aquí Pablo está hablando de cómo él era antes de su conversión, ¿no? Mi lectura siempre había sido pues de que él estaba hablando como alguien converso. Ahora cuando vengo a ver esta nueva postura, decir, sí, aquí Pablo está desarrollando, pero cuando él era un incrédulo. Recuerdo las preguntas del profesor, o la respuesta, mejor dicho, del profesor, y él decía, es que no podemos ser esquizofrénicos espirituales, ¿no? Por un lado espirituales, por otro lado carnales, no. Ya el Señor ya nos ha alcanzado y por lo tanto somos espirituales, buscamos las cosas de Dios. Por lo tanto, decía él, Pablo aquí está hablando de un tiempo pasado, cuando él fue un incrédulo. Quiero presentar, hermanos, en esta noche un argumento a favor de que Pablo esté hablando de su experiencia actual, que él no está hablando de un tiempo pasado cuando él fue incrédulo, sino que está hablando de un tiempo actual y como un creyente, dejando en claro, hermano, nuevamente lo repito, que hay diferentes posturas, diferentes interpretaciones que tienen un argumento también sólido. Pero en esta noche quisiera presentar algunos argumentos para decir y plantear que Pablo está hablando de su experiencia actual y de su vida como cristiano. Lo primero que me gustaría que observáramos en esta noche es que hay un tiempo, hermanos, hay un cambio en los tiempos verbales. Hay un cambio en los tiempos verbales. Los verbos del versículo del 7 al 13. Es interesante, ¿no? Porque los versículos del 7 al 13 están en un tiempo pasado. Y aquí sí podríamos decir entonces, por los tiempos verbales, Pablo está hablando en un tiempo pasado. Pero en el versículo 14 en adelante, todos los tiempos verbales están presentes, están en presente. Yo no diría, ¿por qué no? Los tiempos verbales aquí son muy importantes, hermanos. Vuelvo a repetirlo. Del versículo 7 al 13, Pablo, los tiempos verbales se está hablando aquí en pasado. Pero a partir del versículo 14, los tiempos verbales están en presente. Una lectura natural nos diría que Pablo está hablando de su ahora. Si nos dejamos guiar por los tiempos verbales, diríamos, bueno, los tiempos verbales están en presente. Quiere decir que Pablo está hablando entonces de la hora. Él como creyente. Lo segundo, mis queridos hermanos, es de que hay un cambio en la situación. Los versículos del 7 al 13 hablan acerca del pecado que lo mató. Ya lo hemos estudiado. Él está muerto, ¿no? Pero del versículo 14 en adelante, Pablo describe una continua lucha que sigue vigente con el pecado, en la cual él lucha y se niega a rendirse. Vuelvo a repetirlo. En el versículo 14 en adelante, Pablo describe una continua lucha que sigue vigente con el pecado, en la cual él lucha
y se niega a rendirse. Debemos, creo yo, preguntarnos si nosotros también tenemos esa lucha con el pecado. Por el otro lado, es importante no olvidar, por supuesto, que el apóstol Pablo fue un apóstol, ¿no?, de Jesucristo, un gran siervo del Señor, pero tampoco debemos de olvidar que era un humano común y corriente, con sus luchas, con sus desafíos, con sus aciertos y desaciertos. Un Pablo humano que lucha, que está luchando contra el pecado y niega a rendirse. En la cuestión, hermanos, de la interpretación bíblica, hay algo que se conoce como el cuadrilátero de Wesley, y quiero explicarlo así de una manera rápida y sencilla, ¿no? La Biblia, hermanos, en este cuadrilátero, vuelvo a repetir lo de Wesley, la Biblia es el principio final de la doctrina, es la base, ¿no?, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. La Biblia, vuelvo a repetirlo, es el principio y el final de toda doctrina, es el fundamento, la palabra de Dios. Pero se deben de tomar también otros aspectos importantes. Por ejemplo, la razón, ¿no? Nosotros, hermanos, cuando venimos a leer la palabra del Señor, no nos tenemos que quitar el cerebro y entonces leer las escrituras, sino que al contrario, tenemos que leerla con una conciencia bajo la gracia de Dios, y por eso la razón es importante. Lo otro que se debe tomar en cuenta es también la tradición. Por ejemplo, la importancia de qué es lo que han indicado los padres de la iglesia, y creo yo que eso es de suma importancia también. Entonces, vuelvo a repetirlo, hermanos, tenemos el fundamento que es la palabra de Dios, pero no podemos dejar a un lado la razón, tampoco podemos dejar a un lado la tradición, y es importante, y hay otro punto importante: la experiencia, ya sea personal como comunitaria. Y la experiencia, hermanos, muchas veces la hemos dejado a un lado, y creo yo que no la deberíamos dejar a un lado a la hora de interpretar el texto bíblico. Por eso decía, y creo yo que es importante preguntarnos si nosotros hemos vivido y experimentamos lo mismo que el apóstol Pablo, esa lucha. Y creo yo que se requiere de honestidad, ¿no? Y para algunos sería muy fuerte, creo yo, pensar en un Pablo muy humano, ¿no?, que esté luchando contra el pecado, que haya una lucha constante. La pregunta, y aquí va desde la experiencia, es: ¿a nosotros no nos pasa lo mismo? Que ahora nosotros, siendo creyentes, seguidores de Cristo, comprometidos con el Señor, pero tenemos una lucha contra el pecado. Y no es cierto de que muchas veces, sabiendo el bien, conociendo el bien, no lo hacemos, no hacemos el bien, y conociendo que algo está mal, sabiendo que está mal, sí lo hacemos. Y creo yo que aquí viene la cuestión de la experiencia y de cada uno de nosotros, que debemos de ser sinceros.
y decir, bueno, con esta interpretación, y siendo Pablo está hablando como un creyente, creo yo que me puedo identificar con él, porque yo también tengo estas luchas. Lo siguiente que debemos de observar es que Pablo se deleita en la ley de Dios. Me deleito en la ley de Dios, dice el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, a pesar de que no obstante el pecado está obrando dentro de él. Nos deleitamos, hermanos, en la ley del Señor. Los incrédulos no se pueden deleitar en la ley. Y este es otro punto importante. Si Pablo está hablando como un incrédulo, o sea, en el sentido de su vida pasada, ¿cómo puede ser entonces de que alguien se deleite en la ley? En la ley de Dios, en lo más íntimo y secreto de sus corazones o de su corazón. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Dice el capítulo 8 y versículo 7. Me gustaría que lo podamos leer. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Cómo alguien se va a sujetar a la ley de Dios o a deleitar en la ley de Dios si no conoce al Señor? Esto niega, creo yo, categóricamente que cualquier incrédulo se pueda deleitar en la ley de Dios. Así que es un fuerte argumento de que estas palabras en el 7:22 no pueden referirse a las palabras de un incrédulo. El versículo 22 dice que me deleito en la ley de Dios. Un incrédulo creo yo que no podría decir eso. Pero es interesante porque también se puede observar que Pablo admite que es un pecador perdido. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora, aquí creo yo que hay otro factor importante, porque los incrédulos no son conscientes de que están perdidos y de que son tan pecadores que no se pueden salvar a sí mismos. Y creo yo que este es otro argumento fuerte. Alguien que no conoce a Cristo, hermanos, un incrédulo, no va a tener ninguna lucha contra el pecado. No hay un discernimiento, ¿no?, entre hacer el bien o hacer el mal. El que no conoce a Cristo, creo yo que no va a tener esa lucha contra el pecado. Volvamos a leer nuevamente el versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hay una lucha, y vuelvo a repetirlo. Alguien que no conoce el evangelio, hermanos, muy incrédulo diríamos, ¿cómo va a tener esta lucha? Una lucha contra el pecado. Los incrédulos no son conscientes de que están perdidos y de que son tan pecadores que no pueden salvarse a sí mismos. De hecho, incluso los creyentes inmaduros tienden a tener un exceso de confianza porque ignoran la profundidad de la depravación de sus propios corazones. Creo que seguimos con esta lucha, hermanos. Conociendo el bien, no lo hacemos. Y conociendo el mal, muchas veces también lo hacemos. Hay una batalla, hay una lucha. Por supuesto que Pablo no se está dando por vencido, ¿no? Sino que al contrario, él está luchando.
Así que la evidencia en el texto apunta a que la persona que está hablando es el Pablo actual. Personalmente, hermanos, creo que el que está hablando aquí en el texto es el Pablo actual, el Pablo creyente, un creyente maduro. Aunque esta es una cuestión en la que mucha gente sabia, piadosa, ha mostrado su respetuoso desacuerdo. Y es importante, hermanos, reconocerlo. Entonces, si Pablo está hablando acerca de la experiencia de vivir como un seguidor de Jesús, ¿qué nos enseña aquí? Su significado se aclara más si nos damos cuenta de que Pablo usa la palabra ley. Y esa palabra ley creo yo que es de suma importancia en tres formas distintas en estos versículos. Lo primero, a veces ley quiere decir la ley de Dios, como en el versículo 14, en el versículo 16, versículo 22 y también en el 25. Aquí se está hablando de la ley, pero de la ley de Dios. 2. En el versículo 21, Pablo usa la palabra ley para dar a entender un principio. Descubro esta ley, dice él. Pablo quiere decir, hallo que este es un principio general. Entre más trato de hacer el bien, más viene el mal a mí. Descubro esta ley. Lo tercero, en los versículos 23 y 25, Pablo usa la palabra ley para referirse a una fuerza o poder. Pero me doy cuenta, dice el texto, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley. La ley del pecado. Y con esto me gustaría, hermanos, concluir en esta noche. En otras palabras, en lo íntimo y secreto de mi corazón, en lo íntimo de mi ser, como dice Pablo, ¿no? Versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y de mi mente, versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es interesante porque vemos entonces en lo íntimo de mi ser, en lo íntimo de mi mente, me deleito en la ley de Dios. La ley de Dios es ahora el poder principal en mi corazón y en mi mente. Pero hay otro poder dentro de mí, el poder del pecado. El poder del pecado. Debemos de tener claro, hermanos, y me gustaría dejarlo muy claro, no es la influencia gobernante de mi corazón. Y lo hemos estudiado. Ponía el ejemplo, ¿no? Hace varias semanas. Hay células, decíamos, ¿no? Células guerrilleras le podríamos llamar, del pecado todavía en nuestras vidas. Pero indiscutiblemente no es la influencia gobernante de mi corazón. Pero aún está dentro de mí y hace la guerra contra mis más profundos deseos por la santidad. Hay una lucha. Vuelvo a repetirlo, mis amados hermanos. Por supuesto que respetamos otro tipo de interpretación, otro acercamiento, pero por lo menos hoy presenté algunos argumentos y me gustaría
preguntarle cuál es su experiencia, cuál ha sido su experiencia. Tenemos una lucha en contra del pecado. Sabiendo el bien no lo hacemos. Conociendo el mal sí lo hacemos. Y decir como Pablo, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora yo sé que finalizamos, ¿no? De repente no con un tan buen sabor de boca, pero vamos a llegar al capítulo 8. Y el capítulo 8, hermanos, es maravilloso, el cual nos da esperanza, ¿no? Y bendito Dios, damos gracias a Dios por este capítulo 8, ¿no? Si leemos el versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, interesante, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Señor, porque reconocemos que somos personas finitas, con dificultades muchas veces para acercarnos a tu palabra y poderla entender, comprenderla. Que tu palabra, Señor, muchas veces es profunda. Pero gracias porque nos las has dejado. Y no estamos solos, porque está el Espíritu Santo de Dios, tu Espíritu que nos guía a toda verdad. Ayúdanos, Señor, dirígenos a poderla entender, comprenderla, ponerla en práctica en nuestras vidas. Te pido, Señor, por las diversas necesidades que hay. Te lo rogamos, Señor, que te puedas glorificar, Señor, en cada una de las vidas de mis hermanos. Tú conoces sus necesidades. Tú conoces, Señor, su clamor. Tú conoces también sus acciones de gracias. Y, Señor, que en muchos de nuestros corazones hay mucho agradecimiento, Padre eterno. Gracias porque eres bueno y maravilloso. Guarda, Señor, nuestra salida, nuestra entrada. Guárdanos de la mano del impío, de la mano del enemigo. Guárdanos de todo accidente, Señor. Protege nuestras vidas. Glorifícate y prospera, Señor, todo lo que emprendamos en esta semana. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en esta noche. Están cordialmente invitados a nuestro servicio presencial. El domingo damos inicio a las 9:30 de la mañana. Será un privilegio poderles saludar y seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. También, por favor, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y también, por favor, visite nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Dele like, suscríbase, active la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Compártalos también. De esa manera nos ayuda en gran manera. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos.